10. Ardamantua. Ardamantua era un caos gravitatorio y humeante, una fosa común que se estremecía por los estertores tectónicos. Un colorido de tierra agitada y cadáveres en descomposición era fascinante. El artesano trayectorae, Argus van Auken, permanecía de pie, al borde de un enorme cráter repleto de sirvientes del Mechanicus y de sensomatas que se afanaban en recoger lecturas y enviar datos a la nave de investigación Subservice, que se encontraba en órbita estacionaria, justo por encima de la expedición. Los magos astrofísicos bombardeaban la corteza ruinosa de Ardamantua con una tormenta de rayos masónicos y escáneres de pulso, con las antenas y receptores de la nave apuntando directamente hacia la superficie del planeta. Tan pronto como las llamadas de socorro se hubieran extinguido y la descomunal luna de ataque se hubiera esfumado, la Subservius regresó a la órbita estacionaria. Argus van Auken había descendido a la superficie a la cabeza de un pequeño ejército de sacerdotes y equipos ávidos de datos, con la intención de descifrar la mecánica de la catástrofe. El grupo se daba prisa a recopilar datos e información entre cadáveres senos, tanto cromos comunes como Beridi giganticus, restos destrozados del personal del Mechanicus y placas abolladas de las armaduras amarillentas de los Imperial Fist desperdigadas por toda la superficie. El estudio era una prioridad absoluta. Los cadáveres senos eran terroríficos, incluso muertos. Los venerables Adeptus Astartes, masacrados por la marabunta enemiga, resultaban menos imponentes. Pero Argus van Auken era inmune a tales banalidades. La eficacia de su tarea no podría verse resentida por esta clase de sentimientos. Habría quienes definirían esto como una desventaja, otros como una habilidad sobrehumana. Había mantenido a las Subservius en posición y desplegando sus protocolos de observación, cuando adeptos de menor rango, como el mago biologist Eldon Urquidez, estaban alertando a inmiscuirse en la hecatombe que se estaba produciendo. Quizá había sido la devoción de Urquidez, sentía por la ciencia de los vivos, lo que había hecho que el sacerdote se abandonara a tales flaquezas. Él había visto enormes columnas de datos recibidas cuando el planeta estaba en plena masacre. Había visto a los adeptos astartes al borde de la aniquilación, así como la percepción física de la evolución humana, junto con su próspera historia genética de supremacía y conquista, asomarse al borde del precipicio de la extinción. Todo eso le había hecho dejarse llevar por sus impulsos orgánicos, solicitando a Van Auken una intervención de última hora. La solicitud fue denegada, y el sacerdote, con el segundo rango más alto de la expedición, Úrquides, recibió una amonestación por desacato. Van Auken le había recordado la tercera ley de la discrepancia universal, la paradoja del espectador, a lo que Úrquides respondió que se denominaba paradoja por una razón. La bestia había desatado su supremacía brutal sobre Ardamanto y sobre todos aquellos que probaban su superficie. Todos perecieron, solo los datos, fríos, impasibles, sobrevivieron. El deber de Van Auken era asegurarse de que toda aquella información llegara al fabricador general y le fuera de ayuda para cumplir la voluntad del dios máquina. Abriéndose paso por un entre de auspes mecánicos, y los orsimatas observaban posibles daños estructurales en las profundidades del planeta. Van Auken ascendió por la ladera para encontrar el equipo de investigación de Urquidez, perforando la superficie e instalando vilas electrostáticas. Los cadáveres que habían alrededor del artesano Primus comenzaron a agitarse, movidos por los campos de electricidad estática. Los enormes cuerpos sin vida de los pieles verdes se elevaron varios metros por encima de la superficie, permitiendo a los Magi Biologists y a los tecnodetos genetistas examinar con más facilidad los especímenes desfigurados por el combate. La destrucción de la bestia había desatado sobre Ardamonta había sido tal que no había más rastros que analizar. Tanto los Space Marine como el personal de la Adeptus Mecánicos desplegados en Ardamantua habían sido totalmente aniquilados.
Aquellos monstruos estaban dominados por una ferocidad insaciable que parecía infectar incluso a larvas y espécimes menores. Apartando los cuerpos monstruosos con un empujón telequinético, la silueta espigada de Van Auken avanzó por la carnicería que levitaba. De no ser por los bloqueadores electromagnéticos que portaba en el torso, el artesano también habría flotado sobre la tierra torturada. Los Skitari de la unidad Etzil 17 Colators montaban guardia entre el mar de cadáveres, sosteniendo los rifles galvánicos con sus extremidades biónicas. Estaban a cargo de la seguridad de la expedición y de los pelotones de ejecución, cuya tarea era acabar con cualquier bestia cuya vida no hubiera sido aniquilada en el fragor de la batalla. El Alfa Primus, Orozco, vio que el artesano se aproximaba y acudió a su encuentro. Acompáñame, maestro, ordenó Van Auken. El oficial permaneció en silencio. Orozco no era muy hablador. Preferiría las transmisiones y órdenes en código binario. Se limitó a colocarse junto al sacerdote. Magos, dijo Van Auken al entrar en el laboratorio de campaña que la expedición había levantado con material plástico. Ni Eldon Urquides ni sus cirujanos apartaron la vista del cadáver del orco descomunal que se mantenía suspendido en el campo estático para ser examinado. Pedazos de carne y órganos etiquetados flotaban a su alrededor. Magos, repitió el artesano. Los equipos de investigación casi han terminado el examen de los daños infligidos por las armas alienígenas. ¿Y? Dijo Urquides, sin apartar los ojos telescópicos del cerebro de la bestia que estaba seccionando con un escalpelo digital. El enemigo posee un dominio considerable de la manipulación gravitatoria y los vectores de teletransportación, dijo Van Auken. La locución estuvo desprovista de cualquier sentimiento u emoción. El sacerdote hizo una pausa. Su colega tenía la costumbre de solicitar más información cuando era el quien debía darla. Las sacudidas gravitatorias se redujeron progresivamente cuando el arma abandonó el sistema, aunque su influencia disruptiva aún se percibe. Este decrece de forma gradual. El equilibrio gravitatorio del planeta tardará algún tiempo en restablecerse. Fascinante. Los sirvientes del dios máquina jamás habían documentado nada semejante. La mera presencia de esa arma es una fuerza de destrucción masiva, como una hoja capaz de cortar sin ser desenfundada. Un proyectil que explota sin necesidad de ser disparado. Si queremos desarrollar una habilidad similar, debemos comprender cómo lo hacen los alienígenas. Un análisis sencillo de su tecnología solo indica que no debería funcionar. Enviar un informe con semejante conclusión resulta inaceptable. Sí, dijo Urquides. El fabricador general espera mucho más de nosotros, continuó el artesano. Siempre lo hace, respondió el magos con un tono ausente. Magos, insistió Van Auken. Espero tu hipótesis. Úrquides levantó la vista del cerebro alienígena, y sus ojos telescópicos se desplegaron para focalizar la visión. ¿Por qué apresurarse en completar un estudio tan importante? Preguntó Urquides, al tiempo que lanzaba a Van Auken una mirada fulminante. Hay un tiempo señalado para todo, respondió Van Auken, y para todo hay un tiempo señalado. ¿Y consideras que el tiempo que hemos pasado aquí no serviría para nada? Preguntó Urquides. ¿Solo porque no hemos llevado a ninguna deducción? La Subservius ha recibido orden de abandonar el planeta, insistió Van Auken. Debemos encontrarnos con varias estaciones Sigmund antes de dirigirnos hacia el núcleo para continuar las investigaciones sobre Macromunda y ser testigos de cómo otro mundo desprevenido sucumbe ante la carnicería, dijo Urquides. Debes aprender a controlar tus sentimientos, advirtió Van Auken. Macromunda no será mayor sacrificio que el de esos conejillos de indias con los que experimentas en tu laboratorio. Todos esos mundos perecerán de todos modos. Debemos contemplar su muerte para que Marte pueda vivir. Pero basta ya. ¿Qué observaciones puedes aportar al protocolo?
¿Cuál es el secreto de la tecnología Xenos? El objetivo de las lentes telescópicas de Urquidez se contrajo frente a la mirada de su superior. Tras retraer el escalpelo digital que sostenía en su mano biónica, el Magus extrajo un puntero láser de su bloque craneal. El punto rojo atravesó la frente del artesano y se fijó sobre el cerebro alienígena en el que Urquídez había estado trabajando. Esa estructura de ahí, dijo, señalando una protuberancia bulbosa en el tronco cerebral que parecía un absceso fúngico o sobre la corteza de un árbol. Controla la capacidad de esta especie para resolver problemas, o al menos es mi teoría. Soy sacerdote de Marte, igual que tú, dijo Van Auken con tono tranquilizador. Nos hemos enfrentado a una abominación alienígena. No hay nada seguro. Solo teorías que deben demostrarse. Continúa. En muchas especies alienígenas, así como en la nuestra, continuó Orquídez, las estructuras en las que se localiza la inspiración, la experimentación y la capacidad de desarrollo tecnológico se encuentran en el lóbulo frontal. Orquídez movió el punto rojo hasta la zona aparentemente subdesarrollada del cerebro, o en la zona equivalente del cerebro senos. Para una especie que ha dado un paso tecnológico y evolutivo tan considerable, cabría esperar que esa zona hubiera desarrollado en un área más reciente. Entiendo, pero en los virides gigantescos, continuó el Magus, ese desarrollo se ha producido en las zonas más primitivas del cerebro. ¿Y eso qué significa? Preguntó Van Auken. Significa que su capacidad tecnológica, siendo tan avanzada como es, no procede de un desarrollo evolutivo o intelectual, como ocurre con los humanos y con muchas especies, sino que ha sido un rasgo de esta raza desde los albores de su existencia. ¿Podría tratarse de un desarrollo acelerado? Era la esperanza de Van Auken. La evolución se podía moldear y predecir. No, respondió Úrquides, es algo primitivo, una capacidad innata de esta especie. Su dominio de la tecnología, incluidas las capacidades gravitatorias y vectoriales que intentas reproducir, es una habilidad natural, no es producto de ninguna clase de desarrollo planificado por un orden superior. Estas conclusiones no serán del grado del fabricador general, dijo Van Auken. Es simplemente una teoría, se excusó Urquides. Puede que otros sacerdotes en otros puntos de observación lleguen a conclusiones diferentes. ¿Has conseguido averiguar algo más? Preguntó Van Auken. Urquidez se dio la vuelta y atribuyó una proyección hololítica que envolvió el cerebro de la bestia como una cubierta holográfica. ¿Qué es eso? Preguntó el artesano. Sinceramente, dijo el magos, no lo sé. La primera vez que se activó fue por accidente, pero puedo decir que cada vez es más tenue, se debilita, cada vez más desde la suspensión biológica. Y, si tuvieras que aventurar una explicación, magos, algún tipo de campo o de emanación, respondió Urquídez. Parece proceder de algún punto del cerebro profundo. Es otro rasgo evolutivo primigenio. ¿Podría tratarse de algo de naturaleza psiónica? Preguntó Van Auken con un tono inseguro. Lo desconozco, respondió Urquídez con un tono igual de cauteloso. No es mi área de especialización, pero mira esto. Urquídez dio una orden y un par de servidores accedieron a la estancia. Llevaban un arma alienígena, algún tipo de artefacto triturador, rodeado por una cadena dentada, como la de una espada sierra. El motor, de la apariencia tosca, estaba incrustado en el mango, cuya empuñadura estaba cubierta de glifos y símbolos burdamente tallados. El mago ordenó a los servidores colocar la empuñadura del arma entre las garras sin vida de la bestia, dejando la enorme hoja abierta encima del torso del piel verde, que habían abierto de par en par para realizar la autopsia. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Van Auken al tiempo que Urquidez acoplaba los cables de un servomat al motor del armat. Apártate, dijo Urquidez antes de activar el banco de energía. La hoja dentada cobró vida. La maquinaria oxidada del motor comenzó a chirriar
y una lluvia de sangre desatada por la monstruosidad bélica cayó sobre Van Auken. El artesano retrocedió y se limpió los restos sangrientos del rostro. Apágalo, ordenó. Como quieras, dijo Úrquides, que extrajo un cuchillo de una hoja monocular de un estante repleto de artefactos macabros. El mago hendió el arma con fuerza en la muñeca del pie verde. Necesitó varias estocadas para atravesar la piel y cercenar el hueso. Con un último golpe, la garra se separó del brazo y el arma comenzó a traquetear hasta quedarse inmóvil. Van Auken se acercó a la criatura con renovado interés. ¿Aún tiene energía? El problema no es la energía, dijo Urquides. Nunca he observado nada igual en ningún otro organismo vivo. No estoy seguro de que el campo cerebral sea el responsable. Y, en caso de serlo, ¿podría reproducirse? Lo ignoro, no es mi área de especialización. Van Auken se detuvo un instante para procesar los nuevos datos. Estas averiguaciones de vital importancia, dijo finalmente. Debemos enviarlas a Marte hoy mismo. Urquidez supo que entonces que el artesano estaba procesando algo más que datos. Van Auken, que despreciaba cualquier muestra de emoción, estaba luchando por impedir que el orgullo se apoderara de su rostro inexpresivo. La codicia siguió el orgullo, codicia de poder, reconocimiento, influencia. Su nombre acompañaría el protocolo de datos en su viaje hasta Marte. Sería elegido para servir entre los rangos sagrados de la diagnóstica del fabricador general. Y aún hay más, dijo Úrquides, sacando a Van Auken de sus maquinaciones. Procede, dijo el artesano, ávido por conocer más secretos. He clasificado material genético de esta criatura y de otro individuo de su raza, comenzó el mago Biologis, y los he cotejado con la base de datos del Subservius. ¿Y qué has descubierto? Todos tienen el mismo origen, hablando en términos genéticos, dijo Orquides. Con un poco de trabajo, quizás, consigamos delimitar un área determinada de la galaxia, puede incluso un mundo. Una erupción binaria emitida por el Esquitari Alpha Oroscos interrumpió la conversación entre los sacerdotes. Un miembro de la ETSI-18 había encontrado algo. Auken y Urquides se dieron la vuelta y Orozco ordenó al subordinado que informara de lo que había encontrado. Artesano, comenzó el tribuno. Los Ougurmatas han localizado signos de vida y marcas de designación en el cuadrante 4. Son débiles, pero han sido verificadas. Proceden de algún punto bajo la superficie. ¿Supervivientes? Dijo Eldon Urquides con un atisbo de esperanza. Testigos, puntualizó Van Auken. Testigos de la muerte de un mundo. Llévanos hasta ellos. El Esquitari Alfa guió a su comandante y a los dos sacerdotes por el bosque de cadáveres que fluctuaban a merced de la energía electrostática. Tras pasar junto al personal que recogió muestras y a los centinelas que montaban guardia, al grupo llegó una pequeña excavación. Un cordón de miembros de la colátaras o gurmatas y servidores de excavación se abrió para dejar paso al artesano. Un servidor médico levantó la vista hacia el tecnosacerdote. Un par de servidores portaban una camilla con los restos chamuscados de un tecnosacerdote que habían encontrado en la excavación. Vestía el autento del mecánicos. Estaba cubierto de tierra y había sufrido numerosas heridas. Le faltaban las piernas, cercenadas por algún arma salvaje. De su torso brotaban fragmentos de intestino y cableado interno. Alto, ordenó el mago a los servidores, que se detuvieron en secos. Diagnóstico grave, dijo el servidor médico con voz monótona. Crítico. No hay signos vitales ni estímulos motrices. Efectuadas intervenciones invasivas que han estabilizado el núcleo y los conectadores centrales. Sistemas orgánicos muertos o agonizantes. Supervivencia altamente improbable. Las últimas gotas de sangre, de aceite, que quedaban en el cuerpo del tecnosacerdote corrían por toda la camilla. El sistema de implementaciones aún funcionaba en parte, aunque técnicamente no estaba vivo. Sufría un shock mecánico. Sus manos se movían tratando de coger algo que no existía, y de sus labios
brotaban palabras inconexas, como si fueran espumarajos agonizantes. ¿Conoces a este tecnosacerdote?, preguntó Van Auken. Sí, respondió el Úrquides. El Omnisaye quiso que compartiéramos especialidad. Su nombre es Laurentis, Phaeton Laurentis. Formaba parte de la expedición original. Laurentis. Hizo un buen trabajo, a pesar de estar aislado junto a los Imperial Fleets. Consiguió recopilar datos muy valiosos e hizo algunas observaciones meritatorias. Sus observaciones no fueron de mucha ayuda al fabricador general una vez las transmitió a Marte, dijo Van Auken, como muchos otros miembros de nuestro grupo. Phantom Laurentis no fue tomado en consideración por el fabricador general en lo referente a la invasión alienígena. No sabía más que los oficiales y adeptos astartes enviados aquí junto a él. No podemos culparle por servir al grupo que le había asignado. Y, como he dicho, su trabajo aquí fue bastante bueno, teniendo en cuenta el escaso material con el que contaba. Van Auken no estaba convencido. Llevadlo a mi lanzadera, ordenó el artesano a los servidores. Una vez en la nave, que lo desmonten y lo resignen. Desguazar sus partes mecánicas podría ser un desperdicio, intervino Urquídez. Aún puede contener información que no haya sido transmitida, que haya recogido después de su última transmisión. Van Auken sospechó la idea. La información podría ser muy valiosa, emitió el artesano. Informes a los Magis Physic y a los artesanos cibernética que preparen a este tecnosacerdote para descargar sus datos. Ordenó a los servidores antes de dejarlo que llevaran a la lanzadera. Van Auken se volvió, pero Úrquides ya había comenzado a bajar hacia la excavación. Una vez allí, encontraron un enferme- enfermecánico extrayendo lecturas de 3 cápsulas gelatinosas. Tenían un aspecto humanoide, como figuras momificadas sacadas a la luz en una excavación arqueológica, pero en lugar de estar cubiertas en tela, parecían envueltas por una especie de membrana mucosa que formaba una fina capa protectora alrededor de los cuerpos. A través de la superficie membranosa, los sacerdotes pudieron ver el horror de unos cuerpos mutilados, torsos abiertos, miembros descernados y fragmentos de ceramita. En una cápsula era claramente visible la hombrera amarillenta de una armadura. El símbolo resultaba inequívoco, incluso a través de la superficie gelatinosa, el puño desafiante, envuelto en un guantelete negro. Debieron de quedar enterrados durante las alteraciones gravitatorias, dijo el artesano, junto con el sacerdote. Sí, confesó Urquídez, cuyos visores telescópicos chirriaron focalizándose para examinar la silueta de cerca. Son de tus astartes. Están en animación suspendida. Una hibernación que les permite sobrevivir a casi todo, excepto las heridas más graves. El caparazón es una especie de secreción protectora, hermética y termoestable. Una maravilla de ingeniería genética. El Magus Biologis examinó las lecturas del enfermecánico. ¿Sobrevivirán?, preguntó Van Auken. Puede ser. Fascinante. Aunque las heridas son graves y los signos vitales muy débiles. Entonces tendrán conocimientos muy valiosos sobre la capacidad táctica del enemigo, igual que el sacerdote, dijo el artesano. Tú mismo lo has dicho. Tu información es mucho más valiosa de la que nos pueden proporcionar cualquier dron malogrado. Estoy de acuerdo, dijo Urquídez, pero debes saber que si interrumpimos el estado de suspensión, quizás no podamos salvarlo de sus heridas. Tu testimonio es muy importante, repitió Van Auken. Es esencial que lo incluyamos en el protocolo. Algún capítulo de tus Astartes tendrá el conocimiento especializado para... Nosotros no respondemos ante la de tus Astartes, dijo Van Auken. Respondemos ante el fabricador general. Puede que estos 3 individuos sean lo único que quede de los Imperial Fist. Llevadlos al laboratorio de la Subservius, junto con el sacerdote, ordenó Van Auken, que inicien el procesamiento de interrupción de inmediato. ¿Asumirás toda la responsabilidad? Lo haré.